Vivimos en un mundo donde el pecado se volvió normal, la mentira se volvió entretenimiento, la maldad se volvió tendencia, la pureza se volvió burla, y poco a poco, la humanidad comenzó a alejarse de Dios sin darse cuenta. Muchos creen que el pecado solamente es hacer cosas malas, pero el pecado es mucho más profundo. El pecado destruye corazones, destruye familias, destruye la mente, destruye la relación con Dios. Y aunque muchos intentan ocultarlo, el vacío sigue ahí, porque nada puede llenar un corazón separado de Dios. Hoy vamos a entrar en una lección poderosa. El pecado, el evangelio y la ley. Una verdad que puede confrontarte, pero también salvarte. Quédate hasta el final, porque quizá hoy Dios quiere hablar directamente a tu vida. Y antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad. Kevin tenía una vida que muchos admiraban. Dinero, amistades, fiestas, popularidad. En redes sociales parecía feliz, pero por dentro estaba vacío. Cada noche necesitaba música alta para no escuchar sus pensamientos. Necesitaba distracciones constantes, porque cuando llegaba el silencio, aparecía la culpa. Había mentido. Había lastimado personas, había destruido relaciones, y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien, en el fondo sabía algo. Su alma estaba rota. Eso hace el pecado. El pecado promete placer rápido, pero deja heridas profundas. Promete libertad, pero termina esclavizando. Muchos creen que pueden jugar con el pecado sin consecuencias, pero el pecado siempre cobra. Tal vez no inmediatamente, tal vez lentamente, pero siempre deja marcas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no habla solamente de morir físicamente, habla de muerte emocional, muerte espiritual, muerte interior. Porque una persona puede seguir respirando, pero sentirse muerta por dentro. Y quizá tú sabes exactamente de lo que hablo. Tal vez has intentado llenar el vacío con relaciones, con dinero, con redes sociales, con vicios, con apariencias. Pero nada funciona completamente, porque el alma humana fue creada para Dios, y lejos de Él, siempre faltará algo. La sociedad moderna intenta eliminar la idea del pecado. Dice, haz lo que quieras, todo es válido. No existe el bien ni el mal. Pero aunque el mundo cambie las reglas, la conciencia sigue hablando, porque dentro de cada persona existe una lucha, una batalla entre lo correcto y lo incorrecto. Y aunque muchos intenten callarla, la voz de la conciencia sigue ahí. Eso explica por qué algunas personas tienen todo y aún así viven vacías. Porque el problema del ser humano no es solamente externo, es interno. El corazón necesita ser transformado. Y aquí entra algo poderoso: el evangelio. Porque Dios sabía que el ser humano no podía salvarse solo. La humanidad cayó, se alejó, se corrompió. Pero Dios no abandonó al mundo. Envió a Jesús, y eso cambia todo. Porque el evangelio no es solamente religión. El evangelio es esperanza para personas rotas. Es luz para quienes viven en oscuridad. Es perdón para quienes creen que ya no tienen solución. Muchos creen que Dios solo busca castigar. Pero mira la cruz. Jesús sufrió por amor. Fue rechazado, golpeado, humillado, y aún así decidió quedarse en esa cruz. ¿Por qué? Porque te amaba incluso antes de que cambiaras. Eso es impresionante. Dios vio todos tus errores y aún así decidió amarte. Camila creció en iglesia, conocía versículos, cantaba alabanzas, pero en secreto tenía una doble vida y poco a poco comenzó a hundirse. Hasta que un día, llorando en su habitación, dijo, Dios, creo que ya no merezco perdón. Y muchas personas sienten eso. Piensan que ya cruzaron el límite, que Dios ya se cansó de ellas. Pero escucha esto con atención. Mientras haya vida, todavía hay esperanza. El evangelio existe precisamente para personas imperfectas. Jesús no vino por quienes se creen perfectos. Vino por los quebrados, por los cansados, por los que saben que necesitan ayuda. Y quizá hoy tú estás luchando contra algo en secreto: ansiedad, adicciones, pensamientos oscuros, culpa, hábitos que destruyen tu vida. Y tal vez nadie lo sabe, pero Dios sí. Y aún así, no dejó de amarte. Eso no significa que el pecado no importa. Claro que importa. El pecado destruye.
Por eso Dios quiere alejarte de aquello que mata tu alma. No porque quiera arruinar tu vida, sino porque quiere salvarla. La ley de Dios no existe para esclavizar, existe para mostrar el camino correcto, como un padre que advierte a su hijo para evitar que se destruya. Muchos ven los mandamientos como restricciones, pero en realidad son protección. Porque Dios entiende algo que nosotros muchas veces ignoramos. Todo pecado termina dejando dolor. Mira el mundo actual, familias destruidas, depresión creciendo, vacío emocional, violencia, odio. Y la raíz de todo eso es la separación de Dios. El ser humano intentó vivir sin Dios y terminó perdiéndose a sí mismo. Pero hoy todavía existe esperanza, porque Jesús todavía transforma vidas, todavía sana corazones, todavía restaura personas rotas. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa cuánto te avergüence tu pasado, Dios todavía puede levantarte. Pedro negó a Jesús, David cayó en pecado, Pablo persiguió cristianos, que aún así Dios transformó sus vidas, porque la gracia de Dios es más grande que tu pasado. Eso no significa vivir como quieras, significa permitir que Dios cambie tu corazón desde adentro. Y ese cambio comienza cuando reconoces algo importante. Necesitas a Dios, porque nadie puede salvarse solo. Nadie puede llenar el vacío del alma lejos del Creador. Y quizá hoy Dios está tocando tu corazón mientras escuchas esto. Tal vez por fuera aparentas estar bien, pero dentro de ti sabes que necesitas volver a Dios. Y escucha esto. No tienes que llegar perfecto, solo tienes que venir. Jesús se encarga del resto. Así que si hoy estás cansado, si cargas culpa, si sientes que te alejaste demasiado, haz una oración sencilla, aunque sea corta, aunque sea con lágrimas. Solo dile: Dios, aquí estoy. Y quizá ese sea el comienzo de una nueva vida.